San Prudencio está dudoso de cuándo vive y cómo vive, aunque los de Vitoria y los de Álava, es patrón de Álava, lo tienen con especial devoción y lo veneran. Es verdad que también los de Nájera, con las reliquias robadas por el rey García de Nájera, que arrampla las reliquias para llevarlas al monasterio de Santa María la Real de Nájera, que actualmente están en una de las capillas de la iglesia de la Santa Cruz de Nájera, o los de Aldelda, que también lo veneran como patrón. En La Rioja tenemos estos dos lugares, pero bueno, Álava es el lugar por antonomasia. ¿Dónde nació San Prudencio? Según la tradición, nació a mediados del siglo VI, más o menos, nació en Armentia. No sabemos año arriba, año abajo. Es largo explicar, y sería para otra charla, hablar de los prudencios habidos y por haber que hay, o que se documentan desde el siglo VIII o VII hasta el siglo XI o XII, que reciben en ocasiones veneración y que de alguna manera podían tener alguna vinculación con los misales oracionales que se escriben abundantemente tanto en Tarazona como también en Calahorra, en misales, etc. En este caso hay una doctora, es la doctora Nora Igartua Ugarte, que tiene escritos varios libros sobre ese tema. Digo que sería interesante porque nos ponen al santo Prudencio como un santo de la época visigoda y por tanto vinculado con una tradición previa a la llegada de los musulmanes. Sería casi un siglo antes cuando nacería San Prudencio. Nacería en el entorno de Armentia. Armentia está a 5 kilómetros del centro de Vitoria. Actualmente es un camino itinerario de tránsito para tener buena salud en Vitoria, y porque es un itinerario de 10 kilómetros más o menos al centro de la población, y se ha convertido pues entonces en un lugar. Nacería ahí San Prudencio de Armentia. Y según una de las tradiciones más, digamos, más certeras aparentemente, visitaría en Osma a San Saturio. San Saturio monje. Cuando muere San Saturio, dice que él se había acercado a él con 14, 16 años, y ya cuando muere ya había sido instruido suficientemente como maestro por San Saturio. Mi teoría es que teniendo cerca, estamos hablando del siglo VI, teniendo cerca eremitorios abundantísimos en la zona de Fidio y de Goba y varios eremitorios cercanos a Vitoria, ¿por qué razón se va tan lejos? Y se va además lejos y tiene que atravesar lugares también como Bilibio, donde también hay tradición eremítica potente. Tiene que atravesar toda La Rioja y eso sí, siempre cuando cuentan la biografía del santo cuentan su itinerario de acudir a San Saturio y cuentan que pasa por La Rioja, sigue la vía romana, bueno, lo típico de estas vías romanas que luego acuden hasta Osma en Soria, de tal manera que podría ser que recalase en este lugar de San Prudencio. Es decir, eso algunos autores lo sugieren en algún momento, de tal manera que determinarían que probablemente, determinarían que en estas cuevas debajo del castillo antiguo podría estar, o en el entorno de Luez de Leza, podría haber estado antes de ir a Osma Soria. Pero bueno, itinerario de educación con San Saturio. Educado con San Saturio, parece que tiene dotes suficientes para ser ya un maestro espiritual, pero en vez de retirarse a la vida contemplativa y seguir como maestro espiritual, lo que hace es ir a Calahorra. Acude a Calahorra. Parece que ya en Calahorra tiene una especial, dentro de la tradición visigoda y la tradición eremítica, un monje probablemente aprende a leer, aprende a salteriar, como dice Gonzalo de Berceo de San Millán de la Cogolla, cuando aprende a salteriar a los pies de San Felices de Bilibio, y probablemente tiene ya una capacidad intelectual suficiente como para desenvolverse y para ser alguien relevante. De tal manera que cuando llega a Calahorra lo ordenan de diácono. La figura de diácono es una figura muy significativa dentro de las comunidades cristianas en la época paleocristiana, pero también
en la época visigoda, de tal manera que los diáconos ocupan un lugar relevante dentro de la comunidad cristiana, siendo por tanto predicadores, los que controlan el dinero de la iglesia o el lugar donde se encuentren, etcétera, etcétera. Es decir, son también los que reparten el dinero a los pobres. Por tanto, es una estructura, una figura emblemática de lo que significa toda una referencia eclesial. Ordenado diácono, dos teorías. Tiene tanto éxito que huye del éxito y se marcha. Otra teoría, tiene tanto fracaso que se marcha también. Es decir, ¿fracaso de qué? De predicar en el entorno de Calahorra. Calahorra ha disminuido drásticamente de la época romana a la época que estamos comentando. En la época visigoda, Calahorra y las ciudades que están en el eje del Ebro disminuyen de población drásticamente. Lo ha explicado muy bien Urbano Espinosa abundantemente en la demografía de La Rioja en distintos lugares. Marea prácticamente desaparece, Tritium desaparece, Leiva, Libia desaparece o queda disminuido. La gente huye de esas poblaciones y parece que se refugiaría en cuevas o en los lugares de los ríos más significativos de toda La Rioja. Como tenemos ciudades relevantes de época romana y tardorromana en los lugares de desembocadura de los ríos, tanto el Alhama como el Cidacos, como el Iregua, como el Leza, como todos los ríos, hasta el Tirón, se convierten en lugares alrededor de ellos, en sus márgenes, se convierten en lugares donde la gente se refugia, a veces en cueva, para construir espacios eremíticos. Quizás más significativo, los dos lugares más significativos de toda La Rioja, aparte de San Millán de la Cogolla a nivel eremítico, son los lugares del río Cidacos, que desde Autón hasta Enciso está plagado de lugares eremíticos significativos. No quiere decir que todas las cuevas sean lugares, sean iglesias. Es lugar donde vive la gente, pero muchos de ellos son lugares eremíticos. En el entorno de Arnedo encontramos 8 o 10, solamente en Arnedo. Pero si seguimos río arriba, Santa Eulalia Somera, tenemos un eremitorio dúplice, interesantísimo, en cueva, y por tanto unos espacios. Y si venimos al Valle del Iregua, nos encontramos con algo similar. Espacios muy significativos, como dice Urbano Espinosa, desde Alberite hasta Viguera, encontramos entre 15 y 20 advocaciones de eremitorios, de santoral, relacionados con la vida eremítica en ese espacio. Son 12 kilómetros, no llegarán. Y entonces ahí encontramos toda una referencia eremítica. Bueno, entonces San Prudencio predica primero en el valle del Cidacos. Justamente ese valle donde la ciudad de Calahorra ha quedado muy disminuida, no es la que desaparece, o sea, porque prácticamente Alfaro, por ejemplo, Gracurris desaparece para crear luego otra población que será el actual Alfaro. El caso de Tricio prácticamente queda disminuido, Barea queda disminuido. Calahorra, que había sido el único municipio de toda La Rioja, aún pervive y se convierte, digamos, en una estructura que pervive con el tiempo, porque además está amurallada, tiene su propia fuerza e intensidad, ¿no? Pero justamente en ese valle es donde va a predicar este santo. Y algunos dicen que predicó en la zona, pero nadie le hizo caso y se largó. ¿A dónde se largó? A Tarazona. Tarazona. Turiasio, vinculada también con la época tardorromana, una vinculación, por tanto, de poder eclesiástico, podemos decir. Incluso en alguna ocasión, por ejemplo, la figura de San Millán de la Cogolla, se dice que el obispo Dídimo ordena de presbítero a un ermitaño, en este caso Emiliano, que vive, y en ausencia del obispo calagurritano, pues no se sabe exactamente por qué, o por especial protección con Emiliano, pues lo que hace es ordenarlo de presbítero para que sea párroco en su pueblo natal, Berceo. Bien, todo esto digo porque Tarazona es un lugar especialmente relevante. Aquí en Tarazona va a estar al servicio de la catedral. Ya es diácono, tiene la categoría suficiente para entrar dentro del ámbito eclesiástico, se va a convertir en un arcediano y una especie de vicario general de toda la diócesis. Y con el tiempo lo van a nombrar obispo. Será obispo de Tarazona. Por eso en Tarazona tiene especiales, que he visto aquí unas imágenes de Tarazona. A ver dónde estaban. Tiene especialmente referencia en Tarazona, en la catedral, un retablo hermosísimo, en el cual aparece la figura de San Prudencio en esta zona de aquí de la izquierda, aparece por aquí, este mismo este es San Prudencio. Es quizás una de las imágenes más antiguas que tenemos de San Prudencio, pues,
Fuensalgradas. Y por tanto, un personaje especialmente. Y luego alrededor de él aparecen 4 escenas. Y la más interesante, en referencia a lo que estamos comentando hoy, sería esta de aquí, esa viñeta de ahí, donde aparece la mula de San Prudencio. Pero antes de llegar a la mula de San Prudencio es un buen gestor en la diócesis de Tarazona, gestiona bien la diócesis y se convierte, digamos, en un personaje con una cierta relevancia episcopal. Hay duda porque sobre su mandato episcopal hay duda realmente su ejercicio cómo fue, pero generalmente en todas las historias y en todas las tradiciones se resalta que fue un buen gestor. De tal manera que su gestión llegó a oídos de los de Osma en Soria. Osma, o Suma, sería la sede episcopal. Y por tanto allí parece que había una polémica entre el clero y el obispo, o algún tipo de distorsión herética, bueno, algún problema había. Y San Prudencio acude a Osma, y allí en Osma pacifica todo y se queda todo tranquilo. Cuando se ha quedado todo tranquilo, se muere. Se murió allí. Se muere y un dilema, querido por los de Tarazona. Nos ha pacificado, aquí ha venido él y ha sido mano de santo. ¿Y qué hacemos? ¿A dónde dejamos el cuerpo? Parece que había un sobrino suyo o alguien acompañante, un paje, Pelayo, que también tiene vinculación con este monasterio de San Prudencio, que se cita en otras fuentes, pero no se citaba en esa orla que había de inicio en la entrada de la iglesia. Pelayo toma una decisión salomónica. Pongamos al santo en una mula y la mula, ya los recordatorios ya milagrosos añaden hasta ciega, y que vaya donde la mula le guíe, que llegue hasta donde vaya la mula. Claro, esta era la forma un poco de dirimir en un ámbito muy mágico la figura de un santo que atrae también y que tiene, digamos, protección especial, ¿no? Unas reliquias. Nada, pues la mula, pronta y bien mandada, no sé si bien mandada, pero por lo menos orientada, bien orientada, debió circular por estos lugares, por donde estamos nosotros ahora, si no por aquí, probablemente por la parte alta, por donde podía ir vía romana o vía esto. Lo que sí que dicen los textos es que se encontraba la mula, es que tengo aquí el texto latino, pero no sé dónde lo tengo. Este es el texto latino, que dice que la mula llegó a un sitio, descendió todo el río Leza, claro, un territorio escarpado con dificultades orográficas bastante patentes, y ascendió jadeante por la falda de la Turce, de la Bardilla, y llegó a un sitio, ahí lo he subrayado, a un sitio, se arrodilló, cayó exhausta probablemente, y entonces allí sería la sepultura, es decir, una cueva, Speluncan pone, o sea, no está subrayado ahí, una cueva, ahí es donde la mula llegó y allí debería quedarse el cuerpo del santo. La mula ya no se veía, ya estaba ya medio muerta. Bien, este sería por tanto el hecho de San Prudencio. Claro, como he comentado antes, San Vicente, santo vinculado con la diaconía también, diácono también, español de Valencia, mártir en Valencia, como San Lorenzo, son dos mártires santos, con San Esteban el protomártir, serían los tres diáconos por antonomasia de la iglesia tardorromana y la iglesia visigoda en España. Por tanto, San Vicente mártir se transforma en un santo de especial veneración y vinculación con los eremitorios. Lo mismo que Santa Eulalia de Mérida, u otros santos, San Fulgencio, u otros santos que están vinculados con una tradición eremítica. De tal manera que sería, por tanto, este santo, San Vicente, el que daría origen a este monasterio de San Prudencio en época antigua. Pelagio, como dice el texto que tenéis arriba, habla de la dificultad en que se encontraba el sitio,
de tal manera que se esconde el cuerpo del santo, del beato Prudencio, y